noches, licenciada. Buenas noches. Licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar. Recuerdan que el día anterior estábamos con el gobierno de Langerud García. Melvin, ¿subiste la mano? Silic, Dime. fíjese que, bueno, no solo yo, sino que varios compañeros, tenemos problemas con el examen. Nos aparece como que no hicimos el examen. Bueno, en mi caso sí me hice el examen. Si me dejan que dé clase primero. Muchísimas gracias. Gabriel, me imagino que lo mismo. Sí, buenas noches, licenciada. Sí, era lo mismo, perdón. Que comience la clase primero. Bueno, está bien, gracias. Bueno, como les decía, nos habíamos quedado con el gobierno de Shell Eugenio Langerud García. Ya habíamos visto cómo se había dado el reconocimiento de la violencia, como los asesinatos, las desapariciones, secuestros y el conflicto armado se seguía dando tanto en el interior como aquí en la ciudad de Guatemala. Asimismo, surgieron muchos grupos sociales, recordemos, producto también, no nos olvidemos que se da el terremoto, el cual viene a dar mayor inestabilidad política y económica y a incrementar esa crisis en la cual se encontraba toda Guatemala. Sin embargo, hay que hacer mención que durante este gobierno, para ese momento, Jimmy Carter había asumido la presidencia de la República de Guatemala y él va a hablar mucho y va a decir que su gobierno va a girar en torno a, va a llevar una campaña de respeto a los derechos humanos. Y por lo consiguiente, va a llevar una campaña para fomentar ese respeto a los derechos humanos. Y en ese momento hace ver, permítanme, que Guatemala es uno de los países que más violaban los derechos humanos. Y que en realidad, indudablemente, que se encontraba violando los derechos humanos, Guatemala se encontraba dentro de un conflicto armado y va a ejercer sobre el gobierno de Guatemala, sobre el presidente, que era Langerud García, precisamente el cual no estuvo de acuerdo con esa afirmación dada por el presidente de los Estados Unidos, en el cual prácticamente el Langerud, lejos de aceptar la política de Carter, que fue lo que se denuncia, es el actuar de Jimmy Carter, y realmente eso lo tomó como una intervención del gobierno norteamericano hacia el gobierno de Guatemala, lo cual indudablemente no le gustó al gobierno norteamericano y que fue lo que hizo tratar de interrumpir los fondos que habían sido aprobados anteriormente para Guatemala, indudablemente para apuntalar la situación del ejército de Guatemala. Ante ello, que dijo Langerud que no necesitaba el gobierno norteamericano y que iba a pedir que lo proveeran de más armamento otras naciones, como por ejemplo Israel, Taiwán, Argentina, Colombia, etcétera. O sea que ponía de manifiesto que no tenía por qué estar supeditado a lo que mandaba el presidente de los Estados Unidos. No cabe duda que durante este gobierno, pues, el recrudecimiento de la violencia cada día se ponía mucho más de manifiesto. Y en un momento dado, el gobierno de Langerud aparentemente desciende un poquito la violencia aquí en la ciudad, pero en el interior se sigue dando recrudecimiento. No cabe duda que en el interior la cosa era diferente a como se manifestaba aquí en Guatemala. Sin embargo, con lo que tenía, él veía que definitivamente el recrudecimiento iba en aumento,
Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Compra unos helicópteros y unos aviones para reforzar los combates que se llevan en el interior de la República. Y va a crear un grupo élite de combate que van a ser los caiviles. Los caiviles definitivamente se les ha tomado como un grupo sanguinario, criminal, en el cual prácticamente lo único que hace al crear esto fue recrudecer el nivel de los combates y el de la violencia en el interior. Sin embargo, también en ese recrudecimiento, la represión va a ser bastante selectiva en las zonas urbanas y que va dirigida más que todo para profesionales, estudiantes y sindicalistas aquí en la ciudad de Guatemala. También es en este gobierno precisamente cuando se da el asesinato, por ejemplo, de Humberto Alvarado, también de José María López Valdizón, de Mario López Larrabe, en lo cual prácticamente líderes estudiantiles también como Robin García y Leonel Ceballos, los cuales se veía que realmente el recrudecimiento iba dirigido hacia ese sector intelectual, como era el Centro de Estudios Superiores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es asesinado Oliverio Castañeda, quien era el presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la AEU, en el cual fue asesinado después de liderar la marcha conmemorativa a la revolución del 20 de octubre, cuando ya se encontraba en la Sexta Avenida, y fue donde fue asesinado. Ahora bien, la guerrilla, indudablemente, algunos jóvenes pertenecientes a la universidad, pues se involucraron de lleno dentro del movimiento guerrillero, y que ese era el argumento. Precisamente la persecución hacia los estudiantes del Centro de Estudios Superiores de la universidad era porque se habían involucrado y sumaban indudablemente el número del componente de los guerrilleros. Ante eso, pues indudablemente que los asesinatos se siguieron dando, se daban en la calle, algunos personas que pensaban que podían sufrir los asesinatos lograron salir al exilio, otros lamentablemente no lograron salir, fueron asesinados. Y en algunos casos hubo en los cuales asesinaron a algunas personas por equivocación, pero sin embargo los asesinatos se daban a toda hora y en cualquier parte de la ciudad, creando indudablemente zozobra, inseguridad por encima de todo, donde no se podía andar tranquilamente ni en la ciudad, mucho menos en el interior. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que en este momento se llevaron a cabo, según datos se han podido establecer, que de 1962 a 1970 se llevaron a cabo 7 masacres. Ahora bien, si hablamos de masacre, ¿a qué se entiende? Las masacres son matanzas que se hacen dirigidas por las fuerzas militares hacia determinadas comunidades en las cuales van hombres, mujeres, niños, y ya sea comunidades de personas combatientes o no combatientes. O sea que indiscriminadamente se llevan aquellas masacres, aquellas matanzas. Y efectivamente, es en estando dentro del gobierno Langer García, cuando se da la masacre de Panzós en Alta Verapaz, en la cual son asesinados más de 50 campesinos y muertos otro tanto igual. Lo cual, indudablemente, va a crear descontento, y que esa masacre se llevó a cabo en represión, la cual fue porque reprimieron una manifestación de campesinos que protestaban contra los finqueros y contra las autoridades locales, precisamente por la forma que tenían de llevar a cabo la administración de la situación que se estaba viviendo. Lamentablemente, estas masacres se sucedieron, imaginemos, durante todo el conflicto armado. Sin embargo, hubo gobiernos en los cuales se intensificó aún más. Sin embargo, aún con toda esa inestabilidad política,
con esa que repercutía indudablemente en lo económico. Langerud García, que había asumido la presidencia en 1974 y que recordemos que se había hecho a través de un fraude electoral, lo cual creó descontento en la población, pero que en la forma que actuó cuando se llevó a cabo el terremoto del 76, hasta cierto punto eso digamos, logró tener mejor reputación por la forma en que actuó al momento de darse el terremoto. Sin embargo, ya próximo a concluir su periodo de gobierno en 1978, había que cumplir lo que decía la Constitución de la República de Guatemala, como era convocar a un proceso electoral. Efectivamente, se cumplió con lo que decía la Constitución en 1978 y en esa convocatoria vuelven a surgir varios partidos políticos con la característica de que a la cabeza iban militares. Sin embargo, para darle legitimidad, digamos, al proceso, ¿cuál era la característica? Que en la presidencia se nombraba a un militar y en la vicepresidencia a un civil. Efectivamente, para estas elecciones del 78, se va a llevar a cabo, se van a unir el PID con el PR y van a postular la candidatura de Romeo Lucas García, general Romeo Lucas García como militar, y en la vicepresidencia va a ir Francisco Villagrán Kramer, un doctor en Derecho. Entonces, como les decía, se nombraba un militar y un civil, supuestamente para legitimar el proceso electoral. Indudablemente que van a surgir otros partidos políticos con la misma característica, a la cabeza militares. A medida que se llevaba a cabo el proceso electoral, empezaba a darse el descontento por parte de la población, porque inmediatamente, sabiendo que Lucas García era el candidato oficial, pues la población, que era lo que veía, que definitivamente se iba a llevar a cabo otro fraude electoral, como se había llevado a cabo en la elección anterior, cuando recordemos que Langerud García era el candidato oficial, como efectivamente ganó y lo ratificó el legislativo. Entonces, ante esto que se presentaba, y se sabía y se intuía que nuevamente iba a haber un fraude a favor del candidato oficial, se empezó a dar la misma postura que se había dado con anterioridad por parte de la población, donde decía, ¿para qué ir a votar si va a ser un militar más? Aparte, la actividad electoral transcurría dentro de un ambiente de violencia, de inseguridad, de miedo, de terror, el cual no era tampoco beneficioso ni daba seguridad al pueblo de Guatemala para asistir a las urnas electorales, lo cual marcó más del 60% de abstencionismo, lo cual dejaba ver realmente la inconformidad que tenía el pueblo de Guatemala hacia el proceso electoral que estaba llevando a cabo, donde, como le decía, donde la mayoría de candidatos pertenecían al ejército. Y efectivamente se dejó ver que en esa elección, efectivamente, aún con ese más del 60% de abstencionismo, efectivamente, y lo que se temía, un fraude, va a ganar la elección Romeo Lucas García. Romeo Lucas García, un militar más, quien va a llegar a la presidencia de la República de Guatemala. Con Villagrán Kramer, un civil, pero que definitivamente el poder residía en el ejército. Sin embargo, en el momento que Lucas García lleva a cabo su campaña, ¿qué es lo que dice? Que él lo que quiere es sacar a Guatemala de ese clima de violencia política en el cual se encontraba, y que definitivamente su eslogan era un pan para el tamaño de su hambre. Indudablemente, la crisis que estaba pasando Guatemala en ese momento, la población, principalmente en el interior de la República, donde se dejaba ver mucho más la mortandad, no cabe duda que económicamente Guatemala se encontraba atravesando por una grave crisis. Sin embargo,
a pesar de que él decía dentro de su campaña que iba a sacar a Guatemala de la violencia política en la cual se encontraba, lamentablemente, al asumir la presidencia, que fue las primeras medidas que adoptó, que pone en marcha todos los recursos del terror posibles que puedan existir. Ya les mencionaba que el terror, ¿qué es? La máxima expresión de la violencia. O sea, que la violencia todavía no es como llegar a lo máximo que constituye el terror, que era el que se dejaba sentir aquí en Guatemala a través de los asesinatos que se daban en la calle, en la vía pública. Asimismo, las masacres que se seguían dando en el interior, lo cual representaba mucha más mortandad a nivel nacional de los guatemaltecos. No cabe duda que esa ese periodo, perdón, del gobierno de Lucas García es que va del 1978 a 1982, prácticamente Guatemala vivió épocas de mucha angustia, de mucha inseguridad, descontento, indudablemente, ante la forma de gobernar que llevó a cabo Lucas García. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que personas que tuvieron mucho protagonismo y que llevaron a cabo esa gran inseguridad, esa gran aplicación del terrorismo, estaba el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, y el director de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona. Personas que hemos tenido conocimiento de ellas, cómo han sido juzgadas. Chupina Barahona fue juzgado, se han llevado varios juicios contra él, argumentan que definitivamente no, obviamente recordemos que hizo el ejército, darles inmunidad y decir que todos aquellos que habían colaborado en aquellas actividades, lo hicieron ver en gobiernos anteriores, no iban a ser juzgados. Entonces, ese es el argumento que ellos toman. En el caso de Donaldo Álvarez Ruiz, concluyendo, el gobierno de Lucas García abandonó el territorio de Guatemala y salió, y luego cuando se le quiso juzgar, se vio que padecía de, no estaba en condiciones, no estaba normal, había perdido parte de sus facultades mentales y por lo consiguiente pues no se le llevó a ningún juicio y siguió en el exilio. Sin embargo, es durante este gobierno cuando es asesinado Manuel Colón Argueta como un personaje de mucha importancia, igual que Alberto Fuentes de Mor, en el cual se llegó a establecer que fueron abatidos por las fuerzas militares, lo cual creó mucho descontento en la población, puesto que eran personas que en un momento dado se pensaba que podían ayudar a sacar a Guatemala precisamente de esa crisis política en la cual se encontraba Guatemala y que a cada gobierno que asumía la inestabilidad era mayor. No solo la inestabilidad política, sino que también precisamente económica, porque el conflicto armado se dio a nivel nacional, pero principalmente en el altiplano, que es donde se produce, es donde la tierra produce el abastecimiento para Guatemala. Adicional a estas personas también existía una lista de personas que eran consideradas como enemigos del gobierno, como enemigos políticos y en los cuales eran dirigidos hacia ellos precisamente estos asesinatos que se llevaban a cabo en plena calle, ya a cualquier hora del día, de la noche. Eso daba lugar a esa inestabilidad, incertidumbre que existía, la angustia que padecía toda la población, puesto que se hablaba de esas listas de personas que estaban en contra del gobierno y que en realidad nunca se llegó a saber quiénes conformaban aquellas listas. Tan así que tal fue los asesinatos que se llevaron a cabo, que es hasta este gobierno de Lucas García, cuando ya hay asesinatos contra mujeres, por ejemplo, en los cuales fueron también blanco de la violencia, el terrorismo, como por ejemplo la periodista Irma Flaquer y la escritora Fopa, en las cuales mujeres que hasta antes, claro que en el interior iba indistintamente con las masacres, hombres, mujeres, niños, ancianos, ahí era indiscriminado y por eso era que era una masacre. También es en este momento cuando
muchos sacerdotes, religiosos, periodistas, sindicalistas, estudiantes desaparecieron. Algunos lograron salir al exilio, otros desaparecieron y nunca más se supo qué había sido de ellos, nunca aparecieron sus cuerpos, y otros pues fueron asesinados en plena calle, lo cual daba ese clima de inseguridad que se existía aquí en Guatemala. Sin embargo, se ha llegado a establecer, que uno de los gobiernos más violentos que ha tenido Guatemala fue el de Romeo Lucas García. ¿Por qué? Porque es en ese momento cuando el Centro de Estudios Superiores, la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue blanco de mucha represión, en el cual no solo era hacia los catedráticos, a los decanos, sino que también al estudiantado. Hubo mucha persecución, hubo muchos asesinatos, como les decía, quienes no lograron salir y quienes lograron, se fueron al exilio. Algunos nunca más regresaron a Guatemala, otros regresaron, sin embargo, donde vieron el clima de inestabilidad, volvieron nuevamente a exilarse por voluntad propia ante la inseguridad que daban los gobiernos. Es en este periodo cuando es asesinado Mario Dari, que era el rector en ese momento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es asesinado conjuntamente con Leonel Carrillo, también ex rector, en el cual se veía que realmente esa persecución iba hacia el Centro de Estudios Superiores, hacia el sector principalmente que va en deterioro el desarrollo de la intelectualidad en Guatemala. O sea, que el grado de terror era tal que quien acompañaba a Lucas García en la vicepresidencia era Francisco Villográn Kramer. Era tal la persecución que había hacia el sector de la intelectualidad que él renuncia a la vicepresidencia de la República de Guatemala. Como quien dice, no hacer partícipe de esta forma de gobierno que llevaba Lucas García. De ahí la razón por la cual se dice que ha sido uno de los gobiernos más sanguinarios, más violentos que ha tenido Guatemala. Ya vimos, en los gobiernos anteriores se seguía dando indudablemente, pero en este momento no es que no se diga que no fue sanguinario en el interior, porque ahí lo sanguinario fue prácticamente desde que se inició el conflicto armado. Pero en este gobierno fue tal la persecución hacia el sector intelectual, hacia todo el estudiantado de la universidad, indistintamente la unidad académica, que por eso es que se dice que ha sido uno de los gobiernos más sanguinarios que ha tenido Guatemala. Así como Guatemala estaba viviendo dentro de esta situación, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Nicaragua seguía con la dictadura de Somoza, una dictadura bastante que se mantuvo durante muchos años, al igual que en El Salvador, por ejemplo, se había dado un golpe de Estado que había derrocado al presidente Romero, en las cuales se veía también la inestabilidad política que se daba en el área centroamericana. También un hecho que repercutió mucho y dentro del gobierno de Lucas García fue la quema de la Embajada de España. Sabemos que esa se llevó a cabo el 31 de enero de 1980, ustedes recordarán, todos los 31 de enero de todos los años se hace alusión a través de los medios de comunicación y se recuerda esta quema de la Embajada de España, en el cual, en ese momento, ese 31 de enero del 80, un número de campesinos quichés tomaron la embajada en forma pacífica y las instalaciones de la embajada, y qué era lo que pretendía. Prácticamente llamar la atención acerca de la crueldad que cometía el ejército en esa región del país y llamar la atención en la crueldad tan exagerada que llevaba a cabo, la violencia que se daba principalmente en el departamento del Quiché. Sin embargo, ese día se encontraban ahí en la embajada también Adolfo Molina Orantes, exministro de Relaciones Exteriores, y Eduardo Cáceres Lenos, que había sido vicepresidente en el momento que gobernó Carlos Arana Osorio, que también murieron en la quema de la Embajada de España. Ustedes recordarán, como les decía, que todos los 31 de enero se hace alusión a ello y que hasta el día de hoy realmente no se ha llegado a establecer quiénes en realidad produjeron esa quema.
Algunos dicen que fueron el grupo de campesinos que llevaban bombas Molotov que le hicieron estallar y que fue lo que propició el incendio. Sin embargo, otros dicen que fue un grupo, la policía quien entró, prendió fuego y que realmente fue donde se dio esta mortandad. Sin embargo, el embajador, él no sufrió absolutamente nada. En un momento dado también se dijo que había sido él el que había mandado a quemar la embajada. Como les decía, esto ha quedado todavía, no se ha esclarecido. Sin embargo, en ese momento, el embajador inmediatamente abandonó la República de Guatemala, pero eso dio lugar para que realmente España rompiera relaciones diplomáticas con el Estado de Guatemala y que esto no se reanudaron hasta 5 años después, en 1985, aún estando todavía dentro del clima de violencia. Pero es en ese año, 1980, cuando España rompe relaciones con el gobierno de Guatemala, en lo cual no solo España rompe relaciones, recordemos que ya con anterioridad habían sido asesinados miembros de la Embajada de Estados Unidos, de Alemania, lo cual realmente que representaba internacionalmente Guatemala se empezó a encontrar aislada por la misma situación que se daba dentro de ese clima de inseguridad, dentro de ese conflicto armado que se llevaba a cabo aquí en Guatemala, ese recrudecimiento de la violencia. No cabe duda que el gobierno de Lucas García se dedicó más que todo a fortalecer ese recrudecimiento de la violencia y realmente inversión social como tal no se dio. Eh, en mínima, poco, porque fue poco. Fue dentro de las obras de infraestructura, por ejemplo, el anillo periférico, el puerto Quetzal, la autopista al Pacífico, las hidroeléctricas, por ejemplo, de Chixoy, Chulac y Xalalá, que lamentablemente convirtieron estos proyectos en una forma de fuente de enriquecimiento hacia los funcionarios corruptos. Recordemos que la corrupción se empezó a dar a partir de la llamada contrarrevolución. ¿Cuál era la justificación? Indudablemente, toda la inversión que se hacía para estar dentro de ese conflicto armado que se daba. Entonces, en este momento, ¿qué inversión hubo? Pues relativamente nada para beneficiar, lejos de eso, la inseguridad, lejos de eso, la inestabilidad política y económica que iba presentándose cada día más en Guatemala. Sin embargo, ya próximo a concluir el periodo de gobierno, nuevamente se cumple con lo que dice la Constitución de la República de Guatemala, convocar nuevamente a un proceso electoral. ¿Alguna pregunta al gobierno de Lucas? Dime, Liliana. Buenas noches, licenciada. ¿Sí podría repetirme el nombre de las No se te escucha. que fueron asesinadas? No te escuchamos. No sé si ahí me escucha. No sé si me escucha ahí. No se te escucha. A ver, para mientras, Pray, dime. Es un comentario más que nada porque si vemos en los escenarios que se manejaron desde el Pray, lado, ¿no te escuchan? ¿Le escuchan a Pray y a Liliana? nosotros sí nos Sí, escuchamos. licenciada, ¿No? los escucho. Sí, Lick, sí se les escucha. Y tengo el Sí. micrófono abierto. Y ahora, licenciada, A ver, Pray, habla. nos escucha. Fíjate que no te escucho. Como, como que es su máquina, licenciada. Voy a salir, voy a entrar para ver si logro escuchar. Ustedes quédense ahí, por favor.
A ver, Pray, habla. ¿Me escucha, licenciada? Ahora sí ya te escuché. Ah, ok. Adelante, Liliana, que ella había levantado primero la mano. Sí, a ver, Liliana, ¿por dónde estás? Buenas noches, licenciada. Muchas gracias, Pride. Solo quería que si me podría volver a dar los nombres de la periodista y la escritora, creo Que fueron asesinados en este gobierno. Fue la periodista Irma Flaquer y la escritora Alaide Fopa. ¿Algo más? Solamente gracias, muy amable, licenciada. Bueno, a ver, Pray, dime. Sí, era un comentario que Estados Unidos no tenía ninguna solvencia moral para reclamar o denunciar a los gobiernos estos represivos, porque realmente eran sus aliados en su supuesta lucha anticomunista y ellos entrenaron y prepararon al ejército para hacer lo que hicieron, ¿verdad? Y siguen siendo igual los norteamericanos, ¿verdad? Solo ven una parte de la película, porque vemos el conflicto actual entre Israel y Gaza, ¿verdad? Se mete Estados Unidos a una situación que no le incumbe, se sesga con Israel, aboga por los derechos de los israelitas, pero los de la Franja Gaza, la gente que está ahí, es reprimida y ellos le dan ok en las sesiones de los países. Creo que en la ONU fue donde vetaron un voto que condenaba las acciones de Israel en la Franja Gaza y ellos estuvieron de acuerdo. Sí, efectivamente, pero sí, como bien lo dices tú, y ya vimos realmente cómo Estados Unidos realmente llevó a cabo votar el segundo gobierno revolucionario también porque no convenía a sus intereses. Y vemos que han transcurrido los años y sigue también inmiscuyendo en el quehacer político y político económico. Lamentablemente los gobiernos le han cedido esos espacios. Sin embargo, como bien lo dices, ellos abogan por los derechos humanos y nos damos cuenta que uno de los países que más atenta contra los derechos de los seres humanos es el mismo Estados Unidos. Miremos, por ejemplo, cuáles han sido sus actuaciones. Son y seguirán siendo con los inmigrantes, digamos, sometidos, aquí están, a todas esas, les están dando sus derechos. Entonces, como bien lo hacías alusión, ellos no tienen realmente la solvencia moral como para hablar sobre derechos humanos cuando ellos son uno de los principales naciones que atentan contra los derechos humanos de toda la población y que lo han hecho, se les ha permitido y lo siguen haciendo. Recordemos que las diferentes guerras que se han dado, ¿quién es el que interviene ahí? Y es el promotor y ahorita lo está haciendo, está evidenciándolo. Es lamentablemente el gobierno norteamericano que, como les he dicho, quitan a su sabor y antojo gobiernos democráticos e instauran dictaduras. Quitan dictaduras e instauran democráticos a su conveniencia. Lamentablemente, ¿para qué es? Para poner de manifiesto que tienen poder y que es una nación poderosa. No sé si ahorita con esto que mencionas de lo de Israel, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad donde oyó al presidente de Estados Unidos con que él se jacta que es la nación más poderosa del mundo y que por lo consiguiente toma injerencia en todo ello. Ese ya es mucho abuso por parte de la autoridad. ¿Sí, Frank? Sí, escuché las noticias y parte del discurso de Biden con relación a la guerra de Israel. Por un lado defendía que los derechos de las personas, pero no de los dos lados, y por otro lado no permitió las condenas a los actos del lado de Israel. Pues malo lo de Gaza, pero también Israel reaccionó de una forma brutal contra la población de la Franja Gaza. Y al final es mortandad, están atentando contra los derechos y principalmente en civiles que realmente no tienen por qué. Y si nos damos cuenta, aquí el conflicto armado en Guatemala, al final, ¿quién fue el que llevó la peor parte? Los guatemaltecos. Lamentablemente fue un enfrentamiento de guatemaltecos contra guatemaltecos, pero que lo que salió más dignificado fue la población civil. Y que recordemos, como lo decías el día anterior, Elena, tú fuiste la que hiciste alusión a algunos testimonios de algunas personas
y que realmente mucho de ello se encuentra, se constata en el esclarecimiento de la memoria histórica, todos los daños que se llevaron a cabo aquí, y que realmente quien salió damnificado fue la población. Algunos pues todavía lo han contado y otros lamentablemente pues salieron al exilio y vivieron las consecuencias y nunca más regresaron a Guatemala. Personas intelectuales que podían hacer mucho bien por Guatemala. ¿Algo más? ¿No? Solamente, Alicia. Bueno. Sí, solamente, Alicia, gracias. Va, por nada. Bueno, entonces, como les decía, prácticamente el gobierno de Lucas, aún con esa represión, aún con eso que no, realmente fue un gobierno en el que el conflicto armado se incrementó y hubo mayor persecución, aún así concluye el periodo de gobierno para el cual había salido electo de 1978 a 1982. Hay que hacer cumplir lo que dice la Constitución y se convoca a elecciones. Sin embargo, en la convocatoria a elecciones se sigue dando el mismo fenómeno que se había dado con anterioridad. Varios candidatos a la cabeza de diferentes partidos políticos, pero con la característica que siguen siendo militares. Y como en los casos anteriores, pues aquí el gobierno pone su candidato oficial, que en ese momento a quien va a postular es Aníbal Guevara, que es el ministro de la Defensa, y lo va a acompañar un civil, quien había sido alcalde de Guatemala, Ramiro Ponce Monroy, para dar legitimidad, según lo establecían el gobierno, de cómo se iba a llevar a cabo la elección y en la cual iba a haber injerencia de las dos partes. Efectivamente, se vuelve a dar el mismo fenómeno, abstencionismo en la población. La población sabe que es el ejército el que va a seguir gobernando. ¿Recuerdan lo que les había mencionado? Todo lo que se denomina como la militarización del poder. Se cumple con lo que dice la Constitución, pero siempre a la cabeza militares. Efectivamente, van a surgir otros partidos políticos y finalmente se lleva a cabo la elección y sale electo para el siguiente periodo, a partir de concluir el periodo de Lucas 1982, quien va a ganar la elección, a sabiendas que es con fraude, otro general, Aníbal Guevara. Sin embargo, lo ratifica el legislativo en la presidencia. Sin embargo, a pesar de que ha salido electo, que lo ha ratificado el Congreso, el 23 de marzo de 1982 se lleva a cabo un golpe de Estado. Un golpe de Estado que en ese momento, ¿qué es lo que se ve? Que dentro del mismo ejército se sigue dando el divisionismo. Pero no nos olvidemos que ese divisionismo del ejército se empezó a ver desde el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Recordemos, ahí se empieza a dar el divisionismo, luego se siguió, y en este momento pues se sigue dando también ese divisionismo dentro del ejército. Más, no nos olvidemos que prácticamente Ríos Montt, quien es el que da el golpe de Estado del 82, va acompañado, lo conforma un triunvirato.